Imagínate frente a una estructura religiosa que controlaba cada segundo de tu vida, diciéndote qué comer, cómo vestir y a quién odiar. En ese contexto, aparece un joven artesano que no pide más sacrificios en el altar, sino un cambio radical en la forma de percibir la realidad. Él no enseñó a adorar a un Dios lejano, sino a descubrir una presencia viva dentro de cada ser humano. Lo que hoy llamamos religión es solo el envoltorio de un regalo que pocos se atreven a abrir. Una tecnología de la conciencia diseñada para romper las cadenas del miedo y el ego, devolviéndole al hombre su verdadera libertad. Para comprender la magnitud de este mensaje, debemos retroceder 2000 años y observar el mundo que aquel maestro caminó. No era un mundo falto de espiritualidad, al contrario, estaba saturado de ella. Sin embargo, era una espiritualidad de leyes externas, de ritos mecánicos y de una burocracia celestial que asfixiaba el espíritu. El joven de Nazaret no vino a añadir una fila más a ese código legal. Vino a quemar el libro entero. Su enseñanza no se basaba en la acumulación de méritos para un cielo futuro, sino en el despertar a una realidad presente que la mayoría ignoraba por estar atrapada en las preocupaciones del día a día. Si sientes que las explicaciones tradicionales ya no son suficientes y quieres profundizar en las verdades ocultas que moldearon nuestro pasado, este es el lugar para ti. Forma parte de nuestro grupo de buscadores de respuestas y activa las notificaciones para que nunca te quedes fuera de estas revelaciones históricas. Resulta fascinante notar que las palabras más recurrentes en sus discursos originales no hablaban de fundar iglesias, sino de términos que hoy traduciríamos como metanoia, una palabra griega que significa mucho más que un simple arrepentimiento. Significa un cambio total de mente, una expansión de la percepción, un giro de 180 grados en la forma de ver el mundo. Mientras los líderes de su época se peleaban por la interpretación de una coma en la ley, él invitaba a la gente a mirar los lirios del campo y las aves del cielo para entender que la vida fluye desde un estado de ser, no desde un hacer constante y angustiado. Cada parábola que contaba era, en realidad, un acertijo diseñado para cortocircuitar el razonamiento lógico y obligar al oyente a saltar hacia una comprensión intuitiva. Él no daba respuestas masticadas porque sabía que la conciencia no se transmite, se despierta. Al hablar del reino como algo que está dentro de nosotros, estaba lanzando la bomba más grande de la historia contra las instituciones religiosas. Si lo divino habita en el interior, entonces no necesitas intermediarios. No necesitas templos de piedra y no necesitas permiso de nadie para ser libre. Esta es la verdad que ha sido suavizada por siglos de doctrina, pero que sigue ardiendo bajo la superficie de los textos antiguos. La realidad es que el mensaje galileo era peligrosamente individualista para un imperio que necesitaba súbditos obedientes y una religión que necesitaba fieles temerosos. Enseñar conciencia es enseñar responsabilidad personal, y eso es algo que ningún sistema de poder tolera fácilmente. Cuando él decía que la luz del cuerpo es el ojo, se refería a la capacidad de observar la realidad sin los filtros del prejuicio, del odio o del pasado. No estaba estableciendo una nueva moralidad, sino proponiendo una nueva lucidez, donde el amor al prójimo no es un mandamiento que se obedece, sino una consecuencia natural de haber comprendido que no hay separación real entre nosotros. Al explorar sus encuentros con los marginados, vemos que su prioridad nunca fue corregir su comportamiento religioso, sino devolverles la conciencia de su propio valor. No les pedía que se unieran a su grupo. Les decía que su fe los había salvado. Esa fe no era una creencia ciega en un dogma, sino la chispa de confianza que surge cuando alguien finalmente despierta a la verdad de quién es realmente. En ese instante de conexión pura, las etiquetas de pecador o puro se desvanecían, dejando paso a una humanidad compartida que no entendía de fronteras, de castas ni de exclusiones eclesiásticas. Debemos reconocer que este despertar de conciencia requiere un coraje que la religión tradicional a menudo intenta evitar.
Es mucho más fácil seguir una lista de 10 reglas que enfrentarse al silencio del propio corazón y descubrir las sombras que proyecta el ego. Aquel maestro no prometió una vida cómoda, sino una vida auténtica, una vida donde la verdad te hace libre, pero primero te hace cuestionar absolutamente todo lo que creías saber sobre ti mismo. Esa es la cruda realidad del camino del despertar. Es un proceso de desaprendizaje, de soltar las vestiduras de la identidad social para quedarse desnudo ante la inmensidad de la vida. Entender que el maestro del camino vino a sembrar conciencia y no doctrina nos permite bajarlo de ese pedestal helado donde lo metieron y ponerlo otra vez a andar por los caminos de tierra, con polvo en las sandalias, porque su enseñanza no se quedó pegada en el tiempo, sigue tan vigente como entonces. El terror a morir, las ganas de dominar al otro y esa necedad de creernos el ombligo del mundo. Cuando le quitamos el barniz religioso y nos quedamos con lo esencial de su tecnología interna, descubrimos que el verdadero despertar no fue algo que pasó una vez hace 2000 años, sino una chispa que sigue viva en cada suspiro, esperando que alguien se atreva a abrir los ojos de verdad, sin los velos que nosotros mismos tejimos, para no enfrentarnos a lo que no podemos medir ni entender. Para entender por qué el mensaje de aquel joven de Nazaret fue tan disruptivo, debemos analizar cómo su propuesta de conciencia chocaba frontalmente con la psicología de su tiempo. En la Judea del siglo I, la identidad de una persona estaba totalmente disuelta en el grupo. Eras lo que tu familia, tu clan y tu religión decían que eras. Cuando el maestro comenzó a hablar de una relación directa y personal con la fuente de la vida, estaba rompiendo el cordón umbilical que mantenía al individuo sometido a la aprobación externa. Su enseñanza no se centraba en cómo pertenecer a una nueva institución, sino en cómo desvincularse de las estructuras mentales que nos impiden ver nuestra propia esencia. Este cambio de paradigma transformó la idea del pecado de ser una infracción legal a ser una falta de percepción. Para los líderes religiosos, el error estaba en romper una regla escrita. Para el maestro Galileo, el error estaba en vivir dormido, actuando desde el piloto automático del ego, al invitar a sus seguidores a estar alertas y a vigilar su propia mente como quien cuida una casa de los ladrones. Estaba introduciendo una práctica de atención plena que hoy llamaríamos observación del pensamiento. No se trataba de juzgar lo que sentías, sino de ser consciente de por qué lo sentías, quitándole al impulso ciego el poder de gobernar tu existencia. Resulta revelador que gran parte de su labor consistiera en desactivar la hipocresía, que no es otra cosa que una desconexión total entre lo que se muestra afuera y lo que ocurre adentro. Al llamar a los religiosos de su época sepulcros blanqueados, estaba señalando el peligro de una religión que pule la superficie, pero deja el interior lleno de sombras y estancamiento. Su propuesta de conciencia exigía una honestidad radical. Reconocer que el cambio verdadero no ocurre por lavarse las manos o vestir de cierta forma, sino por iluminar los rincones oscuros de la psique donde se esconden el juicio, la envidia y el miedo al qué dirán. Bajo esta nueva luz, el concepto de amor al prójimo dejó de ser un sentimiento romántico o una obligación moral para convertirse en un hecho de conciencia. Si logras despertar y ver que la misma vida que late en ti late en el otro, el daño al prójimo se vuelve imposible porque entiendes que te estarías dañando a ti mismo. No enseñó una religión de buenismo, sino una sabiduría de unidad donde el trato hacia los demás es el termómetro exacto de tu nivel de lucidez. Quien vive en la conciencia no necesita leyes que le prohíban robar o matar, porque su propia visión de la realidad le impide actuar contra el tejido de la vida que lo sostiene. En las aldeas más pobres, donde la gente vivía aplastada por el peso de la supervivencia, este mensaje de valor interno fue un bálsamo revolucionario. El maestro no les prometió que sus problemas económicos desaparecerían por arte de magia, pero les enseñó que su dignidad no dependía de su éxito material ni de su estatus social. Al decirles que eran la sal de la tierra y la luz del mundo,
estaba activando en ellos una conciencia de poder personal que el sistema imperial y religioso les había robado. La verdadera riqueza, según esta enseñanza, es la capacidad de mantener la paz y la claridad mental, incluso cuando las circunstancias externas son adversas. Esta tecnología de la conciencia también abordaba la relación con el tiempo, una de las mayores trampas de la mente humana. Al insistir en que cada día tiene su propio afán y que no debemos angustiarnos por el mañana, estaba proponiendo un anclaje total en el presente. La religión a menudo vive del pasado, con sus tradiciones, o del futuro, con sus promesas de recompensa. La conciencia, en cambio, solo puede ocurrir en el ahora. Aquel joven de Nazaret era un maestro del presente, alguien que entendía que el único lugar donde ocurre el encuentro con lo divino y con la verdad es en este preciso instante, libre de las proyecciones del deseo y del temor. Al profundizar en estos contrastes, entendemos que la religión se construye sobre la obediencia, mientras que la conciencia se construye sobre la comprensión. La religión te da un mapa y te dice que no te salgas del camino. La conciencia te da ojos para que puedas ver el paisaje y decidir tu paso con sabiduría. El mensaje que empezó a recorrer los caminos de Judea propuso una transformación de la mirada. Dejar de buscar a Dios en los cielos o en los libros y empezar a reconocerlo en la transparencia de una mente que ha dejado de pelear con la realidad y ha empezado a abrazarla con total lucidez. Finalmente, debemos entender que este camino hacia la conciencia es, por definición, un camino de soledad y valentía. No puedes despertar en masa. El despertar es siempre un acto individual que luego transforma lo colectivo. Aquel que enseñó conciencia sabía que su mensaje sería malinterpretado y que muchos preferirían volver a la seguridad del dogma antes que enfrentar la inmensidad de la libertad interior. Sin embargo, dejó encendida una chispa que ha sobrevivido a todos los intentos de institucionalización, recordándonos que el reino de la verdad no pertenece a ninguna organización, sino a todo aquel que se atreva a despertar y ver. ¿Te has dado cuenta de que muchas de las crisis actuales nacen de seguir reglas sin entender el propósito del corazón? Si quieres ser parte de una comunidad que busca despertar la mente y recuperar la esencia de las enseñanzas que cambiaron el mundo, este es tu momento. Suscríbete y activa la campana para que juntos sigamos explorando la profundidad de la conciencia humana. Si nos sumergimos en los problemas ocultos de este mensaje, descubrimos una realidad cruda. La conciencia es mucho más difícil de vender que la religión. El verdadero drama histórico es que la mayoría de las personas, hace 2000 años y hoy mismo, prefieren un conjunto de reglas rígidas antes que la responsabilidad de pensar por sí mismas. La religión ofrece seguridad, comunidad y la promesa de que, si sigues los pasos indicados, todo saldrá bien. La conciencia, en cambio, ofrece incertidumbre y la exigencia de mirar hacia adentro, allí donde residen nuestros miedos más profundos. Los problemas ocultos del mensaje Galileo nacen de este rechazo humano a la libertad real. Es mucho más cómodo adorar a un maestro que seguir su ejemplo de despertar. Este sistema de despertar generaba una realidad cruda para quienes ostentaban el poder, ya que un individuo consciente es imposible de manipular. Las instituciones de Jerusalén y el aparato administrativo de Roma no temían a una nueva religión. El imperio estaba lleno de ellas, temían a una población que dejara de creer en la jerarquía del miedo. Los problemas ocultos de la enseñanza de la conciencia radicaban en que eliminaba la necesidad de un sistema de control social basado en la culpa. Si el cielo y el infierno no son lugares a los que vas, sino estados mentales que creas aquí y ahora, el poder de los sacerdotes para vender el perdón se desvanece por completo. Otro factor de la realidad cruda que casi nunca se menciona es el aislamiento social que sufrían aquellos que decidían seguir este camino de lucidez. Al dejar de participar en los ritos mecánicos y cuestionar las tradiciones vacías, los seguidores de esta conciencia pura eran vistos como ateos o traidores a su propia sangre.
Los problemas ocultos del despertar incluían la ruptura de lazos familiares y la pérdida de protección dentro del clan. Una sentencia de muerte social en el siglo I. La enseñanza no era una invitación a un club exclusivo, sino un llamado a caminar solo, rompiendo con el ego colectivo para encontrar una verdad que no dependía de la aprobación de la multitud. A esto debemos sumar la presión del tiempo y la distorsión del mensaje original. La realidad cruda es que, apenas unas décadas después de la partida del maestro, sus enseñanzas sobre la conciencia empezaron a ser empaquetadas nuevamente en formas religiosas para hacerlas más digeribles y organizables. Los problemas ocultos de la institucionalización transformaron la metanoia, el cambio de mente, en penitencia, un castigo externo. La experiencia directa de lo divino fue sustituida por el dogma, y la observación de la mente fue reemplazada por la repetición de credos. Esta es la gran tragedia histórica: convertir una tecnología de liberación mental en una nueva herramienta de domesticación del espíritu. La higiene de la mente que aquel joven proponía también escondía desafíos brutales, pues exigía enfrentarse a la propia sombra sin anestesia religiosa. La realidad cruda es que la mayoría de los seres humanos huyen de la conciencia porque el silencio revela nuestras inconsistencias y nuestra falta de amor real. Los problemas ocultos de vivir despierto se manifiestan en la fatiga de sostener la verdad frente a un mundo que prefiere vivir en la ilusión del consumo, el poder y la apariencia. En este entorno, la propuesta de Galilea de no resistir al mal no era un acto de debilidad, sino una técnica avanzada de conciencia para no alimentar el conflicto con la propia energía mental, algo que pocos lograban comprender sin caer en la pasividad. Incluso dentro del círculo íntimo de sus seguidores, los problemas ocultos de la incomprensión eran constantes. Los relatos nos muestran a discípulos que, a pesar de estar físicamente cerca del Maestro, seguían atrapados en ambiciones de poder, preguntando quién sería el más grande en un reino físico que no existía. La realidad cruda es que la conciencia no se puede imponer. Es una semilla que requiere un suelo fértil y mucha paciencia. Ver a su círculo más cercano pelear por puestos de honor mientras él hablaba de la disolución del ego debió ser una de las pruebas más amargas de su paso por la tierra, confirmando que la ceguera espiritual es la enfermedad más difícil de curar. Finalmente, debemos hablar de la realidad cruda de la ejecución como el precio final por enseñar conciencia. Al imperio no le importaban las discusiones sobre Dios, pero le importaba mucho que alguien enseñara que el ser humano es soberano sobre su propia mente. Los problemas ocultos de la crucifixión no fueron solo físicos, sino el intento de silenciar una frecuencia de pensamiento que amenazaba el orden establecido. Por eso, el mensaje galileo es hoy más subversivo que nunca. Nos recuerda que, debajo de todas nuestras etiquetas religiosas, políticas y sociales, existe una conciencia pura que es libre por naturaleza y que nadie, ni siquiera con la muerte, puede realmente encadenar. El desenlace de este recorrido por la mente de aquel joven Galileo nos coloca frente a una pregunta inevitable. ¿Qué queda de su mensaje si le quitamos el peso de los siglos de tradición? Lo que queda es una invitación a la soberanía absoluta de tu propio espíritu. La verdadera revelación no es que Jesús viniera a ser el centro de una nueva religión, sino que vino a mostrar que tú eres el centro de tu propia experiencia de despertar. Su enseñanza de conciencia fue un acto de entrega total, un recordatorio de que la puerta a lo infinito no se abre con llaves de oro custodiadas por instituciones, sino con la honestidad de una mirada que se atreve a verse a sí misma sin adornos. Al final del día, la realidad cruda es que la religión suele ser el lugar donde la gente se esconde para no tener que despertar. Es mucho más cómodo seguir el ritual que enfrentar la transformación radical de la conciencia que el maestro propuso. Sin embargo, el poder de su legado reside en que esa chispa de lucidez sigue disponible para cualquiera que decida, aquí y ahora, dejar de buscar afuera lo que siempre ha latido en su interior. La conciencia no es una meta a la que se llega,
Es el espacio desde el cual se comienza a vivir de verdad, liberados del peso de la culpa y del juicio constante que las estructuras humanas han impuesto sobre nuestra naturaleza. Esta es la conclusión que el sistema ha intentado suavizar, que no necesitas ser rescatado por un sistema externo, porque la luz de la comprensión ya está en ti. Al rescatar al Jesús que enseñó conciencia, recuperamos una guía para navegar la complejidad del mundo moderno con paz y claridad. No se trata de creer en algo, sino de ver algo. Se trata de reconocer que la mayor revolución posible no ocurre en las calles ni en los templos, sino en el silencio de una mente que finalmente ha despertado y ha descubierto que el amor y la libertad son su estado natural de ser. ¿Te habías dado cuenta de que el mensaje más famoso de la historia fue en realidad un manual de liberación mental que hemos ignorado por seguir la comodidad del dogma? Si este viaje a la esencia de la conciencia te ha inspirado a mirar tu propia vida con más claridad, no dejes que esta llama se apague. Comparte este descubrimiento con quienes están listos para despertar y únete a nuestra comunidad de buscadores que no se conforman con la superficie. Gracias por acompañarnos en esta búsqueda de la verdad.